Buenas a todos los compañeros y compañeras de los consultorios jurídicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a, en esta oportunidad vamos a hacer algunos comentarios sobre el tema de las objeciones a las preguntas. La forma de hacer preguntas en un juicio tiene ciertas reglas que provienen de las técnicas de litigación. Estas reglas están pensadas para hacer la litigación más efectiva, pero la forma de preguntar también tiene reglas en la ley. La función de estas reglas es proteger ciertos valores relevantes para el sistema judicial durante la producción de la prueba. Para lograr esta protección, entre otras medidas, la ley prohíbe ciertas maneras de preguntar. El artículo 41.5 del Código Procesal Civil es la norma central en esta materia. Así, ahí se establecen una serie de límites que revisaremos a continuación. Si bien cada uno de estos límites puede estar destinado a proteger más de un valor del sistema judicial, los revisaremos agrupados en dos grandes valores o principios. Uno referido al principio o valor de proteger la calidad de la información y el otro referido al valor o principio de utilizar eficientemente los recursos, de proteger el uso racional de los recursos del sistema judicial. Bien, vamos a comenzar con los aspectos que tienen que ver con las objeciones que tienen que ver con el principio de proteger la calidad de la información. Empecemos por el tema de las preguntas confusas. Una pregunta hecha de manera confusa o vaga puede llevar también a la confusión de la persona que contesta esa pregunta. Un declarante confundido puede entregar una respuesta equivocada. El problema está en que la respuesta del declarante no manifiesta realmente lo que sabe, sino lo que es solo producto de la confusión. Se trata entonces de información de mala calidad que puede llevar a error al mismo tribunal al momento de determinar los hechos. Dentro de esta prohibición general podemos identificar varias manifestaciones específicas de formas de preguntas confusas y vagas. Ellas son las preguntas compuestas, las capciosas, las que tergiversan la prueba y las repetitivas. Preguntas compuestas. El Código Procesal Civil ordena que las preguntas no se referirán a más de un hecho. Las preguntas que contienen varios hechos, denominadas preguntas compuestas, son un tipo de pregunta confusa, expresamente prohibida. Una pregunta compuesta puede confundir al declarante al incorporar más información de la que puede retener al momento de contestar. El riesgo es que un hecho sea aceptado o negado por el declarante repito, un riesgo es que un hecho sea aceptado o negado por el declarante, pero no porque efectivamente lo acepte o niegue, sino solo porque ese hecho entró de camuflado o de polizón en la pregunta, escondido entre otros muchos hechos. Hay que tener presente que las preguntas compuestas están prohibidas por su peligro de confundir al declarante. Por lo mismo, para ser objetable, no bastaría que la pregunta contenga más de un hecho en sí. A pesar de ello, puede resultar no objetable, puede resultar válida una pregunta que es clara. Veamos, por ejemplo, la siguiente. Entonces, señora Sequeira, su declaración es que mandó la oferta por correo electrónico
y la respuesta la recibió por teléfono. ¿Es eso correcto? Esta es una pregunta eh, que contiene varios hechos. Que la señora Sequeira envió una oferta, que esa oferta la envió por correo electrónico, que hubo una respuesta, que esa respuesta la recibió ella, que esa respuesta la recibió después de hacer la oferta y que la vía de recepción fue por teléfono. A pesar de contener varios hechos, la pregunta parece bastante clara y no parece haber peligro de que la testigo conteste erróneamente solo por no entenderla. Por el contrario, la pregunta intenta aclarar sus dichos destacando ciertos elementos de lo que yo declaró. Una cosa distinta ocurriría en una pregunta como esta. Señora Sequeira, por cierto, es cierto que el día 1 de mayo, que es un día feriado, usted redactó un correo electrónico con una oferta a todos sus clientes, la que fue aceptada inmediatamente por mi cliente por vía telefónica. Esta pregunta, que también contiene muchos hechos, sí es objetable, pues la manera en que están dispuestos y relacionados unos con otros puede llevar error al testigo. En definitiva, para poder resolver si la pregunta que contiene eh, más de un hecho es objetable, no debe ser solo hacerse un cálculo aritmético, un hecho más dos hechos más tres hechos, sino que es necesario evaluar si la agrupación de hechos la hace confusa. Eh, Preguntas capciosas. El Código Procesal Civil también prohíbe expresamente las preguntas capciosas. Estas preguntas son aquellas que inducen a error al declarante para favorecer la postura de la parte que realiza la pregunta. Con ellas se pretende confundir al declarante tramposamente para declarar algo distinto a su versión de los hechos solo por error. Una pregunta compuesta puede ser confusa y capciosa a la vez, como en el ejemplo anterior, cuando se incorporan muchos hechos en una misma pregunta para que la testigo acepte el conjunto de hechos afirmados aun cuando no está de acuerdo con todos, pero los acepta solo por no haber podido retener cada detalle. La capciosidad de las preguntas puede manifestarse de muchas maneras. Cualquier tipo de engaño que ponga en peligro la calidad de la información del declarante quedaría cubierto por esta prohibición. A continuación revisaremos algunas de las manifestaciones más comunes. Pregunta que tergiversa la prueba, por ejemplo. Sea cual sea el fin que se persiga al usar las palabras del declarante, lo importante es que cuando se haga se usen sus palabras exactas. Es común que los abogados incluyamos en nuestras preguntas afirmaciones que la misma persona que está declarando ya ha hecho. Este es un recurso que puede ser usado en el examen directo para centrar la atención del declarante en algún tema en el que queremos profundizar, en el que queremos concentrarnos, o dar pie para explicar alguna debilidad entre muchos otros, entre muchas otras estrategias. Cuando, cuando queremos utilizar las palabras del declarante, si de alguna manera modificamos sus palabras, haciéndolas pasar explícita o implícitamente por otras, la pregunta es objetable. Digamos que el testigo ha declarado que no pasaron más de 30 segundos entre una cosa y otra, y luego en el contraexamen se le pregunta de esta manera: señor Montoya, ¿es posible que si pasaron pocos segundos entre una cosa y otra no haya podido ver con detalle lo que ocurrió? Esta forma de preguntar es objetable, porque al tergiversar lo que el testigo declaró, se está intentando desacreditar artificialmente su testimonio al usar información incorrecta.
Otra forma de hacer preguntas capciosas es cuando hacemos una pregunta de carácter repetitivo. Eh, que es cuando eh, preguntamos varias veces lo mismo para inducir al declarante a cometer un error en alguna de las preguntas que estamos planteando. Con esta forma de preguntar se busca que el declarante entregue en alguna de las oportunidades en que contesta una respuesta distinta para generar artificialmente una contradicción. Para determinar si la pregunta es confusa, en estos otros casos es necesario atender el contexto en que es realizada. En este caso no se trata solo de hacer dos veces la misma pregunta, se trata de hacerla dos veces en momentos diferentes cuando ya ha terminado de hablarse del tema y se vuelve al tema anterior de improviso y fuera de contexto. Es importante tener también en consideración que para ser objetable una pregunta repetida debe haber sido previamente contestada. Si se realiza una pregunta y el declarante no la responde o responde con evasivas, entonces puede volver a repetirse cuantas veces sea necesario hasta que sea contestada. Preguntas sugestivas en el examen directo. Como ya tuvimos oportunidad de revisar en otros comentarios sobre las reglas de la prueba y en el examen directo, las preguntas sugestivas o insinuadoras de la respuesta están prohibidas por regla general en el examen directo. Y como toda regla general tiene excepciones. Estas excepciones están justificadas precisamente en el escaso peligro que esas hipótesis puedan presentar para la calidad de la información que aportan los declarantes. Ya en ese caso hemos comentado algo al respecto en otros módulos. Preguntas ofensivas o vejatorias. Realizar preguntas en términos ofensivos o vejatorios a los declarantes tiene varios inconvenientes. Por una parte, toda persona tiene derecho a un trato digno. Por otra, permitirlas transformaría a los juicios en escenarios desagradables para quienes concurren a declarar, incentivando su inasistencia y desánimo en colaborar. El sistema judicial debe entonces garantizar a las personas un escenario de debate civilizado, donde no sean sometidos a tratos humillantes. Por otra parte, las preguntas ofensivas y vejatorias pueden intimidar a los declarantes, coaccionándolos ilegítimamente y llevándolos a declarar lo que el abogado quiere solo para que todo termine de una vez. Es por esto último motivo que se trata de una forma de preguntar que hace peligrar la calidad de la información que entrega la prueba. En el contraexamen, que es donde probablemente más encontraremos preguntas objetables por esta razón, hay que considerar su propia naturaleza antes de resolver si la pregunta debe prohibirse. El contraexamen es naturalmente coactivo en cierto grado, y lo es legítimamente. Se busca controlar la calidad de la prueba, aunque la prueba no quiera y muchas veces no quiere. Probar que un declarante no es creíble porque ha mentido en muchas otras ocasiones puede ser vejatoria para esa persona, pero es pertinente y permitido. Probar que un perito se equivoca, a pesar de su experiencia y conocimiento, puede ser humillante, pero pertinente y permitido. La propia naturaleza del contraexamen nos lleva a poner un apellido a las preguntas ofensivas o vejatorias que deben ser prohibidas y que coaccionan ilegítimamente al declarante. La legitimidad o ilegitimidad de la coacción es difícil de determinar en abstracto y habrá que estar a las circunstancias de cada caso. Bien, ahora vamos a ver aquellas objeciones que están relacionadas con las preguntas que
que entran en contradicción con el principio de proteger el uso racional de los recursos en el sistema judicial. Tenemos las preguntas sobre hechos evidentes, notorios o admitidos. Los hechos evidentes, notorios o admitidos no requieren de prueba para dar por acreditada judicialmente su existencia. Recibir pruebas respecto de ellos implicará, por ende, un uso innecesario de tiempo. Lo mismo puede decirse respecto de las preguntas que se realicen a los declarantes al respecto. Eso sí, hay que aplicar esto con criterio. Muchas veces es necesario preguntar por ese tipo de hechos para construir ordenadamente y con claridad el camino hacia preguntas sobre los demás hechos, sirviendo para dar contexto y sentido a lo que viene a continuación. Preguntas impertinentes. El Código Procesal Civil también prohíbe las preguntas que no guardan relación directa con los hechos controvertidos o el objeto de la pretensión dilatoria. Estas son preguntas impertinentes, es decir, preguntas que no tienden a hacer más o menos probable la existencia de los hechos en controversia o el objeto de la pretensión dilatoria. En otras palabras, se trata de preguntas que no sirven para probar las teorías del caso en disputa. En el caso de las preguntas, la pertinencia no se limita solo a que la respuesta buscada tienda a ser más o menos probable algunas de las teorías del caso en disputa, sino que también a que tienda a ser más o menos creíble el medio de prueba. Así, las preguntas destinadas a acreditar a los declarantes como aquellas destinadas a desacreditarlos a ellos o sus declaraciones son preguntas pertinentes. Preguntas por opiniones. Los testigos son personas que declaran sobre hechos que han percibido a través de sus sentidos. Lo que nos importa de ellos, por ende, es su relato sobre los hechos que percibieron. Los jueces estarán a cargo de formarse una opinión sobre lo que significan estos hechos. Las opiniones que se hayan formado los mismos testigos sobre estos hechos no constituyen nada más que opiniones personales sin peso probatorio. Esto implica que sus opiniones son impertinentes. Para evitar que los testigos vayan sobre estos asuntos, el Código Procesal Civil prohíbe que las preguntas incluyan valoraciones y calificaciones. Esta restricción no es aplicable a las preguntas y declaraciones de los peritos, porque lo que necesitamos de ellos son justamente sus opiniones y por eso vienen a declarar. Preguntas argumentativas o acciones, más que todo conductas argumentativas. La restricción del Código Procesal Civil a incluir valoraciones y conclusiones puede tomar una forma distinta a la recién comentada. Puede no tratarse de una pregunta que pida una opinión al testigo, sino de que se trate de la opinión del abogado. Imaginemos un examen directo en el que el abogado que presenta al declarante, luego de haber obtenido información sobre las fechas en que ocurrieron una serie de eventos, señala, abro comillas, veo que usted tiene bastante claro el orden en que ocurrió todo. O que en el contraexamen, luego de manifestar algunas contradicciones de un perito, el abogado dijera, es bastante claro que estas contradicciones dejan en tela de juicio su profesionalismo. Si bien ninguna de estas afirmaciones son preguntas, todas son afirmaciones realizadas por el abogado en el contexto de su interrogatorio. Esas afirmaciones también son objetables. Bien. No solo preguntas son objetables, sino cualquier acción
que se dé en audiencia. Así, por ejemplo, no solo está prohibido hacer preguntas sugestivas en el examen directo, sino que está prohibido sugerir las respuestas de cualquier manera. Imaginemos a un abogado que pregunta a qué lado de la calle estaba usted, mientras inclina notoriamente su cabeza hacia la derecha, insinuando cuál es la respuesta que espera. Técnicamente, una objeción es un incidente, una cuestión accesoria a lo principal que surge durante el desarrollo del juicio. En una audiencia de juicio, el incidente producido por una de estas objeciones tiene una forma de resolución sencilla y totalmente alejada de las formalidades propias del sistema escrito. Cada vez que la parte contraria formula una pregunta objetable, basta con decir objeción, entregando un breve fundamento de la razón que la justifica. Habrá oportunidades en que en ese breve fundamento no sea más que sugestiva. En otras oportunidades podrá ser necesario explicar algo más. El juez dará la oportunidad a la parte que formula la pregunta de entregar sus argumentos y resolverá inmediatamente, de conformidad con lo que establece el artículo 114.1 del Código Procesal Civil. Finalmente, una observación sobre este tema de las objeciones. Las objeciones no se hacen por purismo técnico, no se hace por aparentar una rigurosidad de carácter técnico. Las objeciones se hacen por razones estratégicas. Una pregunta sugestiva en el examen directo no es un problema para nosotros si con ella se está obteniendo una información que nos favorece. Sin embargo, si se está sugiriendo al testigo responder algo que daña nuestra teoría del caso, entonces debemos oponernos y solo en ese caso objetaremos. Bien, en el próximo módulo vamos a tratar el tema de la prueba material y cómo introducirla en la audiencia propiamente. Que tengan una buena semana y cuídense mucho.